Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos. Gracias por asistir. Vamos a dar una charla sobre una tierra para todas, cómo parar las macrogranjas. Empezaremos con una breve introducción de qué son las macrogranjas y por qué están en auge, por así decirlo. Y luego explicaremos los motivos de por qué son perjudiciales para el medio ambiente, para la economía y para la sociedad en general, ¿no? Las macrogranjas, como yo creo que todos y todas sabréis, es un sistema de producción intensivo de animales que no tiene en cuenta la cantidad de animales que haya, sino el sistema de producción, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Sacar la máxima rentabilidad posible a los animales, a costa de lo que sea, de cargarse el medio ambiente, de cargarse las pequeñas y medianas granjas. Pues es. Luego, ¿por qué están en auge las macrogranjas? El capital está viendo cómo en las zonas rurales despobladas tienen la oportunidad de construir sistemas intensivos. No informan a la población, no informan absolutamente nada a la población y se intentan aprovechar de la situación. Luego, nosotros, en la universidad, yo estoy estudiando ingeniería agroalimentaria y no nos enseñan otras alternativas de producción, ¿no? Nosotros en clase nos enseñan a maximizar todo, absolutamente todo. En producción animal, por ejemplo, prácticamente no hacemos prácticas en sistemas extensivos, hacemos prácticas en sistemas intensivos. En la economía nos enseñan a rentabilizar al máximo, da igual que te cargues el medio ambiente, da igual porque los profesores no nos hablan del medio ambiente, absolutamente nada. Luego, por ejemplo, es un poco contradictorio, ¿no? Porque tenemos una asignatura de ecología que sí que nos dicen que hay que cuidar el medio ambiente y tal, pero luego nos mandan a hacer en electrotecnia, nos mandan hacer una granja de 2.500 cerdos, 2.500 cabezas. Tuvimos que hacer un proyecto el año pasado, ¿no? Luego, por ejemplo, yo hablo con mis compañeros de clase sobre este tema, sobre las macrogranjas, qué les parece, y no lo ven tampoco mal, es decir, dicen que por qué no, que mientras sea económico para la sociedad, que por qué no hacemos las macrogranjas, que ellos lo ven bien, es decir, si no salen de lo que nos enseñan, ellos van a repetir todo, ¿no? Porque nos moldea perfectamente el sistema para lo que ellos quieren. Entonces es el problema también de las universidades, y nosotros, los ingenieros agroalimentarios, somos los que diseñamos los métodos de producción de las granjas. Si no nos enseñan otra cosa que no sea intensificar, pues evidentemente no vamos a hacer otras alternativas, ¿no? Afortunadamente hay un montón de plataformas ciudadanas, nacieron en Cataluña, luego se extendieron a Castilla-La Mancha y llegaron a Castilla y León el año pasado en Villafáfila y Cerecinos. Consiguieron por presión vecinal quitar las licencias ambientales que había, pero este año, aprovechando la despoblación en Zamora, la Junta y la Diputación están concediendo muchas licencias ambientales. En solo un año han crecido 100.000 cerdos y ahora tenemos un censo de 425.000. Dice el presidente de la Junta de Castilla y León que estamos solo al 15% de producción, es decir, que Zamora y Castilla y León puede incrementar un 85% la producción de cerdos. ¿Qué significa eso? Que igual dentro de unos años estamos en 2 millones de cerdos, ¿no? Afortunadamente, pues hay un montón de plataformas vecinales y de los pueblos que están luchando para paralizar esto, como bien sabéis vosotros, y algunos y algunas participan, ¿no?, en los movimientos. Hay plataformas en Faramontanos, en Pozuelos, en Cerecinos, en Pozo Antiguo, en Tierra de Campos también. Hicieron también una movilización hace 6 días, el 13 de octubre, el sábado pasado, y hubo bastante gente. Bueno, algunos medios dicen 1.000 personas, otros medios dicen 2.000, no se sabe muy bien, pero
sí que acudió bastante gente y eso. Luego, la Junta y la Diputación dan permisos, dan licencias ambientales que luego no controlan. Entonces eso es un problema, ¿no? Porque tú puedes dar una licencia ambiental, pero si luego no controlas que se cumpla realmente, no sirve para nada. Y la población no lo sabe, la población cree que si tiene una licencia ambiental cumple la legislación ambiental y en la mayoría de los casos es que no es así. Y bueno, está mi compañero David, que se va a explayar un poquillo más y nos va a explicar las causas que tienen las macrogranjas y los motivos por los cuales estamos en contra de las macrogranjas. Las macrogranjas, todos sabemos lo que son básicamente, ¿no? Son grandes instalaciones, grandes explotaciones altamente tecnificadas donde se hacina un gran número de animales para la producción de carne o de otros derivados animales como huevos o leche, pero principalmente carne y sobre todo carne de porcino en la actualidad, ¿vale? Porque ahora hay la burbuja de la carne del porcino. También hay macrogranjas de vacas, de pollos, de otras especies, pero sobre todo ahora hay una burbuja del porcino. Las macrogranjas representan un modelo de ganadería, ¿vale? Lo importante es el modelo de ganadería, que es la ganadería industrial o ganadería intensiva, que es un modelo que tiene como objetivo producir la máxima cantidad de carne con el menor coste de producción y por lo tanto en el menor tiempo y espacio posibles, para así maximizar la rentabilidad, maximizar el beneficio económico que obtienen unos pocos, ¿verdad?, a costa de generar graves impactos negativos para la mayoría social y también para el bienestar animal. Por lo tanto, bueno, es un modelo que privatiza los beneficios para una minoría y socializa o externaliza los costes que pagamos de distintas formas el resto de la gente, ¿verdad? En este sentido, es un modelo de producción netamente capitalista, que no se diferencia en lo esencial de cómo funciona el capitalismo en otros sectores o actividades económicas. Y por lo tanto, el problema no es solamente que haya una macrogranja aquí o allá, sino que el problema es el modelo en sí, el modelo de la ganadería industrial o intensiva, ¿verdad? El problema es el modelo, el problema es el sistema. Este modelo de ganadería industrial o intensiva se encuentra actualmente en plena expansión en Europa en general, pero particularmente en el Estado español y en determinadas comunidades autónomas, ¿verdad? En Cataluña, en Aragón, en Castilla, en Murcia y en Andalucía principalmente es donde se está expandiendo ahora más el modelo. Hasta tal punto se está expandiendo que, bueno, según datos oficiales ya hay más cerdos que personas en el Estado español. Hay más de 50 millones de cerdos y sigue creciendo el número, ¿vale? Más de 50 millones de cerdos y esta producción de carne es importante señalar que no se destina principalmente a abastecer a la población de nuestro país, sino principalmente es para la exportación. Es para países como China o como Rusia, donde ha aumentado mucho la demanda de carne. Claro, el problema es que esta carne, este modelo que sirve fundamentalmente para exportar carne barata, pues bueno, los costes que genera de todo tipo los pagamos aquí, ¿vale? En Zamora, en Castilla, en el Estado español. Bueno, la ganadería industrial o intensiva genera todo tipo de impactos negativos para el empleo, para la vida en el medio rural, para la salud pública, para el medio ambiente y también para el bienestar animal. Para empezar, la creación de empleo, ¿verdad? La creación de empleo y de oportunidades de vida en el medio rural es el primer y principal gancho con el que se presentan estos proyectos en los pueblos y el que hay que desmontar en primer lugar, ¿verdad? La gran mentira
de la ganadería industrial es que crea empleo. Esto no es cierto, ¿eh? Y podéis decirlo con total seguridad allá donde vayáis. No es cierto. La verdad es que la ganadería industrial destruye más empleo del que crea, y el que crea es escaso y es precario. Fijaos, precisamente por la alta tecnificación de las macrogranjas se requiere muy poco trabajo. Según algunas estimaciones, se crea un puesto de trabajo aproximadamente por cada 5.000 animales, ¿vale? Un único puesto de trabajo. Y además las empresas suelen recurrir también en este sector a la subcontratación de falsos autónomos o autónomas para ahorrarse costes laborales, para no pagar las cotizaciones a la seguridad social, para reducir riesgos, ¿verdad? Lo externalizan contratando a falsos autónomos en situación precaria. Por lo tanto, se crea poco empleo, empleo precario, y a cambio se destruyen muchos otros puestos de trabajo, para empezar en el propio sector ganadero, donde los pequeños ganaderos y ganaderas de los pueblos no pueden competir con los bajos precios de las macrogranjas, que hunden los precios a base de inundar los mercados de carne barata. Y esto, pues inevitablemente, conduce a la expulsión del sector de los pequeños ganaderos y ganaderas, a que las pequeñas explotaciones familiares quiebren y no puedan competir con los precios. Y además genera una dinámica de concentración empresarial del sector y de integración vertical del sector, ¿verdad? Donde un número cada vez más pequeño de empresas cada vez más grandes controlan todo el mercado, fijan los precios y además controlan todas las fases de producción, desde el suministro de piensos, generalmente importados, hasta la comercialización y la distribución de la carne, pasando por el engorde de los animales, el procesamiento, es decir, todas las fases de producción. Y al final esto inevitablemente conduce a que haya una creciente desigualdad en la distribución del ingreso en el sector ganadero. Cada vez hay mayor desigualdad, ¿no? Cada vez hay un número más reducido de capitalistas que obtienen todos los ingresos del sector, ¿no? El fin de semana pasado daba esta misma charla en Soria, donde no sé si sabéis que hay un proyecto de macrogranja, en este caso de vacas, en Noviercas, en un municipio de Soria, en Noviercas, macrogranja de 20.000 vacas, ¿vale? Es un proyecto monstruoso. Bueno, pues según la COAG de Castilla y León, Noviercas equivaldría a más de 400 explotaciones familiares. Calculad, no sé, con 3 o 4 empleos por explotación familiar, pues directamente se cargaría 1.200, 1.600 empleos, ¿no? de una tacada, ¿no? Haciendo esa sencilla estimación. Y no solo en Soria o en Castilla y León, sino que también tendría repercusiones en todo el mercado de la carne o de la leche a nivel estatal, ¿no? Según el sindicato Labrego Galego, la macrogranja de Noviercas obligaría a cerrar 1 millar de explotaciones gallegas, simplemente por el efecto de hundimiento de los precios. Sabéis que los pequeños ganaderos y ganaderas ahora mismo ya están en situación crítica y apenas alcanzan a cubrir los costes de producción, ¿vale? Pues esto directamente hundiría cientos, miles de explotaciones en Castilla y León y en todo el Estado español. Pero fijaos, no solo destruiría empleo en el propio sector ganadero, como es evidente, ¿no? Sino también por los propios impactos negativos de las macrogranjas en el entorno, se destruirían también empleos en otros sectores y actividades económicas que se desarrollan en el medio rural, como por ejemplo el turismo rural, la hostelería, todo tipo de actividades culturales, de naturaleza y demás, ¿no? Hay un caso en Castilla-La Mancha, que es el municipio de Almendros, se llama, en la provincia de Cuenca, que resulta que está a solo 3 kilómetros, 3.000 metros de Segóbriga, que es el conjunto arqueológico de ruinas romanas más importante de la meseta, que tiene 50.000 visitantes al año, 50.000 visitantes que evidentemente pues generan ingreso y actividad económica en la zona, ¿verdad?
que consumen, que pernoctan, y todo eso genera actividad económica asociada, empleos, que, bueno, pues claro, si pones allí una macrogranja con una balsa de purines, con los olores que genera, con las plagas y todo demás, pues vas a ahuyentar a toda esa gente que dejará de acudir y obviamente eso repercutirá en la destrucción de empleos también. Y obviamente no hablamos solo de los y las visitantes de los pueblos, sino en primer lugar y sobre todo de la gente que ya vive en los pueblos y que tendrá que soportar condiciones de vida pues muy adversas, ¿no? Porque el pueblo se convierte en un estercolero, porque se contamina el agua por nitratos, por los malos olores, por las plagas de insectos, ¿verdad? No solo se dejaría de atraer población o visitantes a los pueblos, sino que se terminaría también expulsando a la población existente en los pueblos, como de hecho ya ha sucedido en muchos casos. Os pongo otro ejemplo concreto, real, el de Balsa de Bes, un municipio de la provincia de Albacete, donde se instaló una macrogranja hace 12 años, también con la promesa, decían, de generar una veintena de puestos de trabajo para la gente del pueblo. La realidad, 12 años después, es que han generado solamente 5 puestos de trabajo y pues casualmente uno ha sido para la anterior alcaldesa que concedió la licencia para la macrogranja, otro para su marido y otros 3 puestos adicionales, ¿vale? Y han convertido el pueblo en un verdadero estercolero, en un lugar insoportable para vivir, a tal punto que en esos 12 años se ha reducido la población de Balsa de Bes un 40%. Un 40% de población ha sido expulsada del municipio, ¿no? Por haberlo convertido en un estercolero. Y al final lo que vemos es que todo esto termina agudizando el ya de por sí grave problema de la despoblación que sufrimos en muchas provincias rurales del interior de Castilla y de otras comunidades autónomas, ¿verdad? Esto lo que hace es agravar el problema. Por lo tanto, falsos argumentos de creación de empleo y de fijación de población en el medio rural. Mentira, todo lo contrario, y está demostrado, ha pasado ya en muchos pueblos. Otro impacto negativo que tienen las macrogranjas, muy importante, es el impacto que tiene sobre la salud pública y sobre el medio ambiente. Para empezar, por la propia calidad de la carne. Mirad, la carne que se produce en las macrogranjas es carne de animales a los que se fuerza a un crecimiento acelerado, totalmente artificial, animales que no pueden tener un desarrollo natural, que no pueden moverse libremente, que no están al aire libre, que se alimentan a base de piensos transgénicos, que son medicados sistemáticamente con antibióticos, que están hacinados, que están estresados, que están en condiciones insalubres. Y necesariamente la carne que resulta de ese proceso productivo va a ser carne de baja calidad. Carne que tiene menos nutrientes y carne que es menos saludable, que es perjudicial para la salud, ¿vale? Eso para empezar. En segundo lugar, por las propias condiciones de hacinamiento y de insalubridad de los animales, pues existe un elevado riesgo de proliferación epidémica de enfermedades entre los animales, ¿verdad? O sea, el contagio es inmediato y crece exponencialmente. Entonces, la forma de prevenirlo en las macrogranjas es el suministro sistemático, preventivo de antibióticos a través de los piensos, ¿no? Lo que llaman los piensos medicamentosos. Entonces, en los propios piensos ya va el antibiótico sistemáticamente, aunque no haya una enfermedad, para prevenirlo se suministra el antibiótico, ¿no? Entonces, en la Unión Europea, un 80% de los antibióticos que se comercializan son para uso ganadero, no son para las personas, son para los animales principalmente. Y en España esa proporción es incluso más elevada. Un 84% de los antibióticos que se comercializan son para la industria ganadera. ¿Qué pasa con esto? Que el efecto que tiene es que se desarrollan bacterias resistentes a los antibióticos. Y eso nos afecta también a nuestra especie, a las personas, porque hay afecciones que hasta ahora podían tener un tratamiento eficaz con antibióticos, pero que al desarrollar las bacterias una resistencia a los antibióticos, pues dejan de tener un tratamiento eficaz. Nos quedamos sin remedio y eso produce enfermedades y produce muertes.
muchas muertes, miles de muertes. Cada año en la Unión Europea unas 25.000 personas mueren por afecciones con bacterias resistentes a antibióticos, afecciones que podrían haber tenido un tratamiento eficaz. Pero sobre todo la ganadería industrial afecta al abastecimiento y la calidad del agua, ¿vale? Y esto es un impacto tanto para la salud pública como para el medio ambiente desde una perspectiva más general. Lo que hay que decir en primer lugar es que la ganadería industrial, las macrogranjas, generan una enorme demanda de agua, necesitan mucha agua y esta demanda es directamente inasumible en muchos lugares. Bueno, yo vengo de Castilla-La Mancha, donde ya sufrimos el problema de los trasvases del Tajo al Segura, ¿verdad? Y donde hay muchos pueblos ribereños del Tajo que en verano se tienen que abastecer con camiones cisterna, ¿vale? Como para que además, o sea, estamos luchando contra el trasvase como para que ahora además impongan un trasvase a las macrogranjas, ¿no? Es directamente inasumible. Y bueno, en Soria, el proyecto de Noviercas, para que hagáis una idea, ¿no? 20.000 vacas, consumiría entre 4 y 6 millones de litros de agua al día, ¿vale? Esto es mayor que el consumo humano de agua de toda la provincia de Soria, ¿vale? O sea, no es asumible. Y no hablamos solo de la cantidad de agua que consume este modelo, sino sobre todo del riesgo de contaminación que conlleva el modelo, el riesgo de contaminación de los ríos y acuíferos. Fijaos, a diferencia de las ciudades, donde los excrementos humanos son tratados en depuradoras de agua, en las macrogranjas no, los excrementos animales van directamente a la balsa de purines, ¿no? Los purines son los excrementos de los cerdos. Y las balsas de purines, que son inmensas, se pueden romper y sucede muy a menudo, o pueden filtrar su contenido a la tierra, al final va a los acuíferos, va a los ríos y va al abastecimiento humano. Y eso significa que en muchos pueblos, y ya ha sucedido, hay restricciones de consumo de agua del grifo o prohibiciones directamente de poder beber agua del grifo. Y no estamos hablando desde luego de abono para el campo, ¿vale? Esta idea que promueve la industria, esto es abono para el campo, no, son residuos tóxicos, muy tóxicos, ¿eh? Con elevadas concentraciones de nitratos, con antibióticos, con productos químicos de limpieza que se utilizan para lavar las naves y que van también a las balsas de purines y al final a los acuíferos y a los ríos, y por lo tanto esto es una amenaza importante para la salud pública y para el medio ambiente. Volviendo de nuevo al ejemplo de Noviercas en Soria, en términos de consumo de agua generaría, no, de producción de excrementos, supondría 50 veces los residuos, los excrementos humanos de toda la provincia, ¿vale? Los excrementos humanos de toda la provincia multiplicados por 50, pues eso sería lo que produciría Noviercas. Es el equivalente a los excrementos de una ciudad de 4,4 millones de personas, más que Madrid, ¿vale? Eso en excrementos. Imaginaos también en términos de emisiones de gases contaminantes, de gases de efecto invernadero. Ese es otro impacto fundamental de la ganadería industrial sobre el medio ambiente y en última instancia sobre la salud humana también, ¿no? La ganadería industrial es uno de los principales generadores de cambio climático y de gases de efecto invernadero. Según la FAO, la industria ganadera produce un 18%, ¿vale? Casi la quinta parte de los gases de efecto invernadero a nivel global en el planeta. En el Estado español la ganadería industrial es ya el cuarto generador de gases de efecto invernadero, solo por detrás del transporte, de la generación eléctrica y de la industria. Y esto lo saben perfectamente las administraciones. Yo al menos os lo digo por la Junta de Castilla-La Mancha, tiene desde el año 2009 un informe encargado por la propia Junta a expertos y expertas en la materia, que tiene un capítulo sobre ganadería en el que se advierte que la ganadería industrial de las macrogranjas es una importante fuente emisora de gases contaminantes y que habría que limitar o controlar
su proliferación y promover, por el contrario, la alternativa, que es la ganadería extensiva, adaptada al territorio y que es equilibrada y no tiene estos impactos negativos. Pues bien, la Junta de Castilla-La Mancha hace justo lo contrario, ¿verdad? Subvencionar y promover las macrogranjas, ¿no? Sabiendo, como saben, y teniendo informes que ponen de manifiesto que es un problema ambiental de primer orden. Por lo tanto, impactos negativos en el empleo, en la vida en el medio rural, en la salud pública, en el medio ambiente y también en el bienestar animal, ¿vale? Bueno, esto es una cuestión que, digamos, trasciende el sistema económico, ¿no? Que no es algo que podamos cuantificar económicamente, digamos, este impacto, incluso que trasciende cómo el modelo puede afectar a nuestra especie, ¿no? Digamos que es una cuestión que nos interpela desde un punto de vista ético, ¿verdad? Es decir, creo que no podemos ser indiferentes a el sufrimiento y la crueldad que este modelo de producción implica para otras especies, ¿verdad? Y que es un sufrimiento constante e innecesario, ¿vale? Porque una cosa es que podamos consumir carne y otra cosa es que la forma de producirla conlleve un sufrimiento constante de animales pues que realmente están encajonados sin poder moverse, y padeciendo un sufrimiento atroz y permanente, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que tenemos que tener también en cuenta como parte de los efectos negativos de este modelo, porque además es un impacto innecesario. No es necesario generar ese sufrimiento animal, ese maltrato animal para producir carne, ¿no? Después a lo mejor podemos abrir un poco de debate en esta cuestión y ver qué alternativas hay, ¿verdad? Bueno, entonces para ir cerrando, ¿no? Y aproximándonos a las conclusiones, si este modelo de ganadería industrial y de las macrogranjas tiene tantos impactos tan negativos y tan evidentes, ¿cómo es posible que sea un modelo en expansión? ¿Cómo puede ser esto? ¿No? ¿Cuáles son las causas de que este modelo se esté expandiendo en el Estado español? Bueno, pues esta es la cuestión medular, ¿no? ¿Por qué? Podemos hablar de causas o factores a distintos niveles, ¿no? En el nivel más general podemos decir que hay una causa principal que es el propio desarrollo capitalista, ¿verdad? Mencionaba también María antes, cómo el capital busca rentabilidad en distintos sectores y actividades y el sistema capitalista en su expansión va penetrando y mercantilizando cada vez más aspectos de la vida y anteponiendo ciegamente los beneficios de una minoría al bienestar de la mayoría y a la protección del medio ambiente. Entonces, claro, hay carne barata en los supermercados o para la exportación en otros países porque la industria no asume los costes, ¿verdad? No son costes que figuren en el precio final del producto, no asume los costes que sí pagamos en cambio los y las demás de diferentes maneras, ¿no? En la forma de desempleo, de despoblación, de desabastecimiento y contaminación de las aguas, de daños a la salud pública y el medio ambiente. Y además estamos hablando aquí también de una burbuja, como os decía al principio, la burbuja de la carne de porcino para la exportación, que estallará también antes o después, como ha sucedido en otros sectores y actividades, siguiendo la dinámica clásica de las crisis capitalistas, ¿no? Sobreproducción, saturación de los mercados, hundimiento de los precios, quiebra, desempleo, socialización de costes, buena parte de los cuales serán ya irreparables, y capitalistas, algunos, los que sobrevivan, digamos, a la quiebra del sector, que se retiran con lo ganado y lo invierten en otro sector, reproduciendo la misma lógica, ¿no? Creo que este análisis es importante también
porque el problema, ya digo, el problema es el sistema que hay detrás. El problema es el sistema que se refleja también en el sector ganadero, ¿no? Por lo tanto, una causa general es el desarrollo capitalista que genera estos efectos, en este caso, en el sector de la ganadería y en el medio rural. Pero en un nivel, digamos, más próximo, más concreto, más inmediato, una causa importante son también las subvenciones o las normativas o regulaciones de las administraciones que cuando no toleran incluso promueven el propio modelo, ¿verdad? Bueno, yo os hablo de la región que conozco más, que es Castilla-La Mancha, donde os puedo asegurar que la administración pública subvenciona las macrogranjas. Subvenciona las macrogranjas y la ganadería industrial a través de diferentes líneas de ayudas públicas, con dinero público, y de esta manera, bueno, pues se está promoviendo la expansión del sector, no solo porque ya no lo quieren en otros territorios donde ya pues han arrasado, ¿no?, con los ríos acuíferos, con los pueblos, sino porque además aquí les dan, ¿no?, dinero público. Entonces es un incentivo muy poderoso y quiere decir, es una forma de socialización de costes también, quiere decir que con el dinero de todos y todas estamos pagando los costes de producción de las macrogranjas, y eso es algo que se ahorran las grandes empresas, ¿no? Bien, pero esto a su vez nos puede hacer preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué hacen esto las administraciones públicas o algunos gobiernos, ¿no? Vale, una causa de la expansión de la ganadería industrial son las subvenciones. Bien, pero ¿por qué conceden subvenciones las administraciones públicas o algunos gobiernos? Bueno, pues aquí al final inevitablemente tenemos que hablar también de los vínculos políticos, y económicos entre la industria ganadera, entre las grandes empresas de la ganadería industrial y algunas administraciones, algunos gobiernos, en este caso autonómicos. Y al menos en Castilla-La Mancha, para explicar la burbuja de las macrogranjas, hay que hablar del caso Incarlopsa. Incarlopsa es una gran empresa al servicio de intereses privados que vincula a esta gran empresa, Incarlopsa, con el gobierno autonómico de Castilla-La Mancha. Y estos vínculos se ponen de manifiesto, por un lado, en las grandes donaciones que hace la empresa Incarlopsa a una fundación que se llama Fundación Impulsa, que está estrechamente vinculada a la presidencia del gobierno regional. Y por otro lado, en las grandes subvenciones también que concede el gobierno regional con dinero público a Incarlopsa directamente como empresa o a las macrogranjas proveedoras de Incarlopsa, ¿vale? Y además hay un trato de favor, no solo subvenciones económicas, sino también hay un trato administrativo de favor del gobierno autonómico a la empresa Incarlopsa, un trato de favor que ha sido, digamos, probado, ¿no?, porque hay una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del 21 de septiembre de 2017, el año pasado, que condena en firme al gobierno autonómico por haber expedientado y apartado de su puesto de trabajo a veterinarios, funcionarios de la propia Junta, que denunciaron el incumplimiento de la normativa de bienestar animal por parte de la empresa, por parte de Incarlopsa. Y la Junta, en lugar de decir, esta empresa tiene que parar la producción porque no está cumpliendo la normativa, porque lo han denunciado así nuestros funcionarios, pues hizo lo contrario, expedientó y apartó a los funcionarios a petición de la propia empresa. Y permitidme que os lea un extracto de esa sentencia porque es muy elocuente, realmente escandaloso, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia dice literalmente que apartar de su puesto de trabajo a los dos funcionarios con el único elemento para justificar tal cosa que las simples quejas de un administrado, es decir, Incarlopsa, con evidente interés en el asunto, entra ya de lleno en el ámbito de la manifiesta arbitrariedad y demuestra una complacencia y claudicación ante los deseos de un administrado que a esta sala, dice, le resulta de muy difícil explicación y que es frontalmente incompatible con el interés general que la Administración tiene que garantizar en cumplimiento de la Constitución española. Dice, la Administración parece haber actuado aquí a dictado
de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a 2 funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos. ¿Vale? Esto es una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Bien, por lo tanto, hay vínculos, ¿no? Pues como sucede también en otros sectores, las constructoras, la banca, además, pues también la industria ganadera, pues son empresas muy poderosas, ¿no? Hablamos de ICPOR, Incarlopsa, de Cefusa del Pozo, son grandes empresas que tienen mucho poder, mucha influencia sobre las administraciones públicas y los gobiernos de distinto nivel, ¿no? Bueno, afortunadamente hay alternativas a la ganadería industrial. Y además no hay que buscarlas porque están ya inventadas, ¿no? La alternativa es la ganadería extensiva, que se ha venido practicando tradicionalmente en nuestros pueblos, en pequeñas y medianas explotaciones familiares, en cooperativas, al aire libre o con pastoreo del ganado, es decir, lo de toda la vida, ¿no? La ganadería extensiva tiene múltiples ventajas, ¿no? Para empezar, genera más empleo que la ganadería industrial, distribuye mejor el ingreso de manera más equitativa y contribuye verdaderamente a fijar población en el medio rural, en lugar de expulsarla. Produce carne de mejor calidad, de manera más natural. La propia FAO recomienda reducir el consumo de carne, consumimos demasiada carne, y que sea carne de mejor calidad, ¿vale? Esto sería más saludable, más equilibrado y más sostenible. La ganadería extensiva se alimenta de pastos naturales, sin depender de piensos transgénicos importados. No requiere tampoco un elevado consumo de agua, no genera residuos tóxicos, ¿verdad? Aquí sí estamos hablando propiamente de abono para el campo, en proporciones, digamos, que pueden ser equilibradas, ¿no? La ganadería extensiva es respetuosa y compatible con otras actividades económicas de todo tipo que se desarrollan en el medio rural, y particularmente es complementaria con la agricultura y contribuye a cerrar ciclos de manera sostenible. Este es el modelo agroecológico que tenemos que buscar, ¿verdad? El cierre de ciclos, la complementariedad entre distintas actividades productivas en el medio rural. Esto a lo mejor pues no lo enseñan tanto en las facultades, pero sería realmente el modelo sostenible y circular, ¿no? que internaliza los costes en el propio modelo en lugar de externalizarlos y no contabilizarlos, ¿verdad? Y demás. Y fijaos, además el pastoreo facilita también el desbroce de caminos y lindes, la limpieza del monte sin depender de herbicidas químicos como el glifosato, que también son muy perniciosos para la salud, son cancerígenos, ¿vale? Y contribuye además con la limpieza natural del monte a través del pastoreo a prevenir los incendios, ¿vale? Entonces, todos son ventajas, ¿no? Todos son ventajas, es evidente. Por lo tanto, tenemos que defender con seguridad este modelo alternativo de la ganadería extensiva, y tenemos que obligar, exigir a las administraciones a que las políticas públicas promuevan este modelo, el de la ganadería extensiva, que promuevan ese modelo en el marco de un modelo productivo agroecológico, diversificado y sostenible bajo control social. Esa es la alternativa que tenemos que defender, y evidentemente para defenderla, para impulsar un cambio de modelo, tenemos que organizarnos, ¿no? Ya con esto termino y abrimos, si os parece, el debate. Tenemos que organizarnos, ¿no? Las cosas no van a cambiar solas, tenemos que organizar plataformas en los pueblos, movimientos coordinados en los distintos niveles territoriales y actuar, por un lado, informando y movilizando a la gente, con charlas en los pueblos, convocatorias de concentraciones, de manifestaciones, acciones de todo tipo, lo que haga falta. Tenemos que actuar también a un nivel jurídico y administrativo, presentando alegaciones a los proyectos, exigiendo también a los ayuntamientos, que pueden actuar también los ayuntamientos con ordenanzas
con ordenanzas, por ejemplo, regulando los vertidos de purines, o con la normativa urbanística para impedir que se instalen macrogranjas. Los ayuntamientos tienen competencias, las tienen también los gobiernos autonómicos, sobre todo que tienen reconocido en los estatutos de autonomía las competencias en la protección del medio ambiente y también de la planificación de la actividad económica, y pueden actuar los gobiernos autonómicos. Hay que exigir al gobierno de la Junta de Castilla y León que paralice las autorizaciones a macrogranjas, que elabore un plan estratégico de ganadería intensiva con regulaciones que garanticen verdaderamente la protección del medio ambiente y de la salud pública, y que realice una evaluación ambiental estratégica para valorar realmente el impacto acumulado de todos estos proyectos y las sinergias que se producen entre todos los proyectos. No solamente las declaraciones de impacto ambiental de cada uno de los proyectos, sino una evaluación ambiental estratégica de cómo está impactando todo el sector en la salud pública y en el medio ambiente, ¿vale? Y para eso tenemos que actuar también a nivel político e institucional. El movimiento tiene que tener una interlocución con los grupos políticos, en los ayuntamientos, en las Cortes de Castilla y León, incluso con el gobierno central, ¿vale? En todos esos niveles tenemos que actuar.